Ya, chiquillos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Queridos estudiantes, vamos a dar inicio entonces. Ya han pasado 7 minutitos desde el horario, ¿verdad?, en que quedamos para reunirnos el día de hoy y compartir esta charla ya que nos va sobre acerca, ¿no es cierto?, de la terapia de reemplazo, que nos va a compartir un colega, ya futuro colega para ustedes, colega para nosotros que somos parte, ¿verdad?, de nuestra universidad. Hola chiquillos, estoy viendo ahora, espera, voy a poner el chat que estaba viendo los ingresos para ir admitiéndolos, ya. Me estaba saludando Janet. Voy a comenzar la grabación. Esperemos que no tengamos problemas con esto. Uy, esperen que me están saludando ahí y no puedo ver me aparece. Buenas tardes, Ceni, ya está grabando, así que... Ah, sí, sí, eso estaba viendo que no me aparecía por grabar y ya iba a hacer la consulta. Gracias, Caro. ¿Tú lo iniciaste la grabación, Caro? Perdón, solo para... ¿Sí? Sí. Sí, ya. Vamos a admitir aquí a los compañeros que se están sumando. Hola chiquillos, hola a todos los que nos han estado saludando. No sé si Sebastián puedes activar un poquito tu cámara, por favor. Voy a hacer esta pequeña presentación ya a nuestro querido invitado. Chiquillos, acá está ya presente, ¿verdad? Hola. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ceni? ¿Cómo estás? Bien, aquí nerviosa un poco con esta actividad, contenta también, em, digamos, por lo bueno que va a ser para nuestros chiquillos, ¿ya? Vamos a dar inicio entonces, todavía se están uniendo algunos que ahí estoy viendo, entonces eso me distrae un poquito. Voy a hacer una pequeña presentación, Sebastián, ya, con tu currículo, curricularmente hablando, para que después ya te dejo entonces con los estudiantes y das inicio tú a tu proyección, ya, a tu presentación. Buenas tardes entonces nuevamente, queridos estudiantes, Sebastián y colegas también que están presentes hoy día acompañándonos. Para mí, ¿no es cierto? Y en general para nosotros como universidad es súper grato poder encontrarnos hoy día con un exalumno, ya, un colega que hoy nos viene a conversar acerca de la terapia de sustitución renal, ya. Él es Sebastián Navarrete Rubilar, egresado, ¿verdad?, el año 2017 de la universidad, y durante el año 2019 entonces cursó su especialidad de soporte renal, ¿ya? En la actualidad, Sebastián se encuentra trabajando, ¿verdad?, en la Seremi, específicamente en el cargo de vigilancia epidemiológica de los centros de diálisis, o sea, todo, ¿no es cierto?, relacionado con esta área, y además, por supuesto, es parte del staff, ¿ya?, de soporte renal, en este caso del Hospital Hernán Enríquez Aravena, ¿ya? Así que dejo con ustedes a Sebastián. Adelante, Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros y dejo entonces para ti a todos estos chicos que te están escuchando. Ya, muchas gracias, Ceni, por la presentación. Buenas tardes, chicos, mucho gusto, futuros colegas. Como bien dice Ceni, mi nombre es Sebastián Navarrete. Actualmente soy el referente regional de los centros de diálisis en la región por parte de Seremi de Salud. Me desempeño en la unidad de epidemiología de la misma institución y además de pertenecer al staff de soporte renal del Hospital Hernán Enríquez Aravena, específicamente en el servicio de UPC, encargado de toda la parte que son las diálisis de agudo. En esta charla el objetivo principal es que ustedes conozcan en qué consiste la terapia de reemplazo renal, específicamente hemodiálisis y peritoneodiálisis, y introduciendo un poco a lo que es el campo laboral, ya sea para ver si despiertan el interés también ustedes para diversificar el área de enfermería y para que conozcan de qué consiste todo este mundo, porque es un mundo totalmente distinto a lo que es la enfermería tradicional como tal. Por lo cual vamos a iniciar una presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Logran visualizar? Sí, Sebastián, se ve por Ya. lo menos por acá. Perfecto. Ya, Sebastián, perdón, antes de que comience,
algo que olvidé mencionar, chicos, es para aquellos que quieran hacer consultas, ¿ya? Las van incorporando al chat y vamos a dejar después un ratito al finalizar para hacer la lectura de las preguntas, ¿ya? Para que así Sebastián, ¿no es cierto?, pueda realizar su presentación en primera instancia y después la ronda de preguntas. ¿Les parece? Sí, en eso habíamos, ¿verdad, Sebastián? Eso Así quería es, comentar. sí. Así que vayan haciendo su registro de las preguntas a medida que a lo mejor le vayan surgiendo de acuerdo, digamos, a lo que les va contando Sebastián. Gracias. Ya. Iniciando entonces con la presentación, partamos por lo que es la enfermedad renal crónica. En aspectos fisiopatológicos no vamos a profundizar en esta charla, sin embargo, cabe explicar que según lo que indica la guía de clínica de la Garantía Explícita de Salud, en la cual no ha cambiado la definición desde el 2005, la enfermedad renal crónica terminal corresponde a una situación clínica derivada de la pérdida de función renal permanente y con carácter progresivo a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito como hereditario. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, carácter congénito, una persona que nace con un riñón, es monorreno, o que tiene alguna displasia renal debido a alguna falla, digamos, en su desarrollo, o adquiridas como intentos de autólisis a repetición, o diabetes e hipertensión, que son las principales causas de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se divide en 5 etapas principalmente, y estas se dividen en base a la velocidad de filtrado glomerular, que es la capacidad que tiene la nefrona de poder filtrar el líquido o toda nuestra sangre en realidad, para poder depurarla. En este caso, la etapa 1 corresponde a una velocidad de filtrado glomerular mayor a 90, o sea, mayor o igual a 90, perdón, menor o igual a 90, que considera un daño renal con un filtrado glomerular normal. Y así sucesivamente vamos bajando a la etapa 2 de 60 a 89 ml minuto. Eso que dice 1.73 son es el espacio de la nefrona que alcanza a filtrar. Y así sucesivamente vamos bajando hasta llegar a la etapa 4, que considera una velocidad de filtrado glomerular de 29 a 15 ml, que ya consideran que va bajando mucho más. Ya la etapa 5, que es la etapa terminal, que tiene una velocidad de filtrado glomerular menor a 15. Y ese es el valor que ustedes no deben olvidar. La velocidad de filtrado glomerular de 15 o menos corresponde a la etapa de enfermedad renal terminal, en la cual inicia el tratamiento de diálisis o de reemplazo renal a través de trasplante. Esta es la etapa más importante y la más peligrosa. ¿Por qué? Porque en la etapa 5 ya el paciente tiene que iniciar con su terapia de diálisis e ingresaría a la lista la palabra trasplante ya requeriría un trasplante renal, entonces ingresaría a la lista a la cual se cataloga a nivel nacional según ciertos criterios, edad, patologías previas, grupo sanguíneo, y en el cual él estaría como candidato para recibir un riñón. Eso es un tema muy profundo aparte, así que ahora nos vamos a enfocar solo en lo que es la terapia de diálisis para los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5. Ahora, ¿cuáles son los tipos de diálisis? Principalmente existen estos 4 tipos de diálisis, que es la hemodiálisis, peritoneodiálisis, hemofiltración y hemodiafiltración. Estos son los 4 tipos de diálisis que existen actualmente. Sin embargo, en esta charla nos vamos a enfocar solo en la que es hemodiálisis y peritoneodiálisis. Hemofiltración y hemodiafiltración son las utilizadas en los servicios de UPC en casos extremos y no de manera permanente, o sea, son utilizadas solo en caso que el paciente lo requiera o su hemodinamia se vea muy afectada. En el caso de la hemodiálisis convencional, voy a explicar más adelante el principio técnico de la hemodiálisis, consiste en retirar un volumen de sangre, aproximadamente unos 500 ml de sangre, como máximo, puede rondar entre los 200, 300 ml, que es como el promedio. Se retira una cantidad de sangre, pasa por una bomba a través de la máquina y se depura a través de un filtro y reingresa la sangre purificada en un porcentaje promedio. La peritoneodiálisis, un sistema muy parecido,
en relación a los principios técnicos, pero muy diferente en la aplicación. Consiste en ingresar una cantidad de líquido a través de la cavidad peritoneal, y la cavidad peritoneal actúa como una membrana que filtra y separa los desechos que libera el organismo. La hemofiltración, utilizada solo en pacientes que se encuentran en UPC, es una medida para poder, como dice la palabra, filtrar los desechos tóxicos que contiene la sangre y que va acumulando, pero de una manera menos invasiva hemodinámicamente, por lo cual se ocupa en esos casos más extremos. ¿Cómo se realiza? Hay una membrana que existe a través del filtro, en la cual se aplica una presión hidrostática, representado en este caso como las moléculas de agua, las que son de color celeste, las cuales empujan los diferentes tóxicos que el cuerpo necesita eliminar, sobre todo si tienen exceso, por ejemplo, potasio, sodio, urea. Entonces eso va pasando a través de la membrana a través de una presión hidrostática. Impacta menos a la hemodinámica del paciente. Y la que es mejor aún, la hemodiafiltración, que es una mezcla entre la hemofiltración y la diálisis. Ocupa los dos principios. Lo que es la diálisis como tal, que es a través de difusión simple, las moléculas de menor tamaño pasan al torrente el cual se encuentra en un medio isotónico para equilibrar la cantidad de desechos, y a la vez se aplica una presión hidrostática para filtrar. Esto se utiliza en los pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en UPC y que están con alguna falla hemodinámica o drogas vasoactivas. Esta es la que en menor cantidad se utiliza, pero es por la gravedad del paciente en la que se encuentra. Ahora hablemos de la realidad mundial. La enfermedad renal crónica terminal es un problema de salud pública global. Es una de las enfermedades que mayor gasto conlleva a nivel mundial, y sobre todo a nivel nacional, como lo vamos a ver más adelante. En el mundo, más de 840 millones de personas tienen algún grado de enfermedad renal crónica, y 3.9 millones se encuentran en diálisis. Si lo consideramos como en relación a la población mundial, no pareciera ser un número suficientemente grande, pero sin embargo la cantidad de recursos que se gasta es excesivamente alto. La realidad nacional, la estadística oficial de la Sociedad Chilena de Nefrología da cuenta de la existencia de 23.459 pacientes en hemodiálisis crónica y 1.539 pacientes en peritoneodiálisis. Esto al 31 de agosto del 2019. Y la enfermedad renal crónica es una enfermedad que va aumentando año tras año. Lo vamos a ver al final de la presentación en una curva. Y lo podemos evidenciar que de acuerdo a la encuesta nacional de salud del 2017, es un 3% más que la encuesta realizada en 2010. Que como les digo, aunque pareciera poco, en realidad es bastante. Bueno, las principales causas de ingreso a hemodiálisis crónica en Chile son es la diabetes, tipo 2 principalmente, y la hipertensión arterial, según el registro de la Sociedad Chilena de Nefrología. Esto es principalmente en pacientes adultos por sobre los 40 años. Sin embargo, la causa principal de hemodiálisis en pacientes adultos jóvenes y adolescentes es la autólisis a repetición, ya sea un paciente que realiza un intento de suicidio con medicamentos que afectan al riñón, y ya sea estos intentos consecutivos, termina provocando una enfermedad renal crónica. En estos casos, toda enfermedad renal crónica parte con una enfermedad renal aguda, es decir, un periodo de una semana en el cual el riñón se ve sumamente afectado. Y si se fuerza en reiteradas ocasiones, obviamente termina generando un daño crónico. ¿Cuál es la realidad local? En la región de la Araucanía actualmente existen 1.550 pacientes en diálisis, de los cuales 120 aproximadamente corresponden a peritoneodiálisis. Estos datos, según los proporcionados por Seremi de Salud, específicamente yo mismo recolecté estos datos en cada centro de diálisis. Cabe considerar que hace 2 años atrás teníamos 1.340 pacientes. Es decir, en este periodo de tiempo ya aumentamos a 1.550. Ahora, ¿cuáles son los principios técnicos de la hemodiálisis convencional? Esto es lo que todo enfermero debiese conocer con respecto a la hemodiálisis, y que aplica para todo tipo de hemodiálisis en las diversas máquinas que existen.
se retira la sangre del paciente, como les dije, un volumen máximo de 500 ml, sin embargo, acá en Chile al menos no existen filtros que soporten tal cantidad, así que por lo general se retiran máximo 300 ml de sangre. Imagínense ustedes, es como una transfusión, pero que se realiza minuto tras minuto durante 4 horas. La sangre pasa a través de las líneas arteriales, en el cual hay un medidor de presión arterial, y aquí si ustedes retiran la sangre con demasiada fuerza, la fístula, que más adelante voy a explicar qué es, se va a colapsar, por lo cual tiene que tener una presión arterial de menos 200 milímetros de mercurio máximo. Pasa por una bomba que va succionando la sangre, se va mezclando aquí con heparina, porque consideren ustedes que la sangre va a permanecer 4 horas durante un circuito, entonces tiene que estar heparinizada para que no se coagule. Pasa a través del filtro, que contiene muchos capilares, los cuales van separando las moléculas que necesita. Bueno, no necesariamente, a veces se dializan componentes que el cuerpo necesita, pero lo voy a explicar más adelante. Pasa la sangre mayormente depurada, separando también el exceso de líquido que pueda tener el paciente, y reingresa nuevamente al torrente sanguíneo del mismo. Este proceso ocurre en 1 minuto. Entonces se retira la cantidad de volumen que les dije, unos 300 ml, se depuran en 1 minuto y reingresan. Así durante 4 horas. Como les dije, esto a través de difusión simple y también convección. La difusión simple, como les explicaba, supongamos que esta barra del medio, la de color blanco, es el filtro de diálisis. Este sector de acá es la sangre del paciente, la cual no se ha dializado, a través de los capilares y el líquido de diálisis se van separando las moléculas a través de osmosis y difusión. ¿Se acuerdan de ustedes probablemente al principio de la carrera vieron lo que eran los medios isotónicos, hipertónicos? Cuando ustedes tienen un medio hipertónico y al otro lado un medio isotónico, las moléculas automáticamente se equilibran a través de osmosis. Bueno, esto mismo sucede. Cuando se mezcla la sangre, pero sin tocarse, solamente separada a través del filtro, con el líquido de diálisis que tiene la cantidad de moléculas necesarias que requiere el organismo, y así se separan los excesos y se van al otro medio. Y además se aplica a contracorriente el líquido de diálisis por otro lado para poder separar de mejor manera todas las moléculas. Aquí hay un corte de lo que corresponde al filtro de diálisis. En este caso, las moléculas identificadas de color rosado son las que pasan a través del filtro de diálisis, por ende son las que se dializan, es decir, el sodio, el fósforo, el potasio, la urea, la creatina sobre todo, y son estas moléculas las que la diálisis puede retirar. Cabe destacar que la diálisis no logra reemplazar toda la función que ejerce el riñón. Es solamente un porcentaje, aproximadamente un 20% de la función total que tiene el riñón. Ya que, bueno, además de todas las funciones endocrinas que no se logran realizar y que se tienen que reemplazar con medicamentos, el filtro de diálisis no logra tener las características iguales de una nefrona, por lo cual no logra eliminar por completo todos los desechos que quedan en el organismo, como por ejemplo las moléculas representadas en color verde o azul, como la mioglobina, la albúmina, glucosa o ácido úrico, no se logran eliminar a través de la diálisis, por ende se tienen que controlar mediante la dieta. Hay ocasiones en donde la diálisis logra eliminar moléculas que sí le sirven al organismo, como la vitamina B, por ejemplo, por lo cual los pacientes tienen que someterse a tratamientos con inyecciones de vitamina B para poder, digamos, reemplazar esta pérdida. Ya, esta es la máquina de hemodiálisis que más se ocupa en Chile. Más del 90% de los centros de diálisis en Chile ocupan esta máquina, por ende, ya sea en el servicio que ustedes logren trabajar, cirugía, medicina, UPC, donde sea, esta es la máquina que van a ocupar los pacientes de hemodiálisis. Por ende, es muy importante familiarizarse con esta máquina. Aunque ustedes no atiendan a estos pacientes, es muy importante que la conozcan, porque con esto van a saber más o menos cómo funciona la diálisis. Como les decía, la sangre se retira a través de la fístula,
Un volumen de, en este caso, si logran ver, dice 300. Eso quiere decir que es el 300 cc de sangre se está extrayendo del paciente, pasa a través de la bomba, se hepariniza, pasa a través del filtro, se limpia y retorna al paciente. En este caso, como pueden ver, el volumen de aquí dice UF volumen, que es el volumen ultrafiltrado, es la cantidad de volumen que nosotros vamos a retirar. Ahora, tal vez se están preguntando ¿a qué se refiere volumen? Bueno, un paciente en diálisis, por ejemplo, para poder saber cuánto hay que dializarlo, hay que identificar su peso seco. El peso seco es el peso ideal que tiene que tener un paciente en diálisis sin exceso de líquido. Es decir, supongamos que tenemos un paciente de 48 años que se dializa y su peso seco es de 70. Esto va a estar determinado a través de una serie de exámenes, así que no es como tan fácil de identificar. Con 70 kilos el paciente anda bien, él se siente bien, tiene valores normales de potasio. Si el paciente llega con 73 kilos a la diálisis, está con 3 kilos por sobre su peso seco, ¿cierto? Entonces la cantidad de volumen a ultrafiltrar va a ser de 3.000 ml, es decir, que tiene un exceso de líquido de 3.000 ml o 3 litros. Así que esos 3 litros se programan durante las 4 horas que dura la sesión y se van retirando. Hay ocasiones donde los pacientes también, si no cumplen su dieta, es común que suban 6 kilos, pero un paciente no logra retirar 6 litros, digamos, durante una sesión de hemodiálisis, así que hay que fraccionarlo durante cada sesión. Por lo cual, en eso consiste principalmente. Hay otros parámetros como el que se indica aquí, que es KTB, que se ocupa en todas las diálisis de Chile, que es el indicador de la efectividad de la diálisis. Siempre tiene que estar por sobre 1.2. En este caso significa que la diálisis es efectiva, que se está dializando lo correcto. Aquí, como les explicaba, la sangre se hepariniza a través de una bomba de heparina, que es una jeringa precargada con heparina. Por lo general son unas 4.000 unidades de heparina, es bastante, las cuales se van mezclando durante el circuito para que la sangre no se coagule. Todos los pacientes en hemodiálisis tienen que estar constantemente con heparina. Y lo más importante, el filtro de diálisis. Como les decía, la sangre entra, pasa a través del filtro. Si se fijan, la sangre va bajando y a la vez, a través de estas mangueritas, el líquido de diálisis por fuera va subiendo. Entonces la sangre pasa por dentro del filtro y el líquido de diálisis pasa por fuera del filtro. Y así se va haciendo el intercambio de elementos para que la sangre salga lo más pura posible por acá e ingrese al paciente. Ahora, ¿cuáles son los accesos principales para la diálisis, la hemodiálisis, perdón? La fístula arteriovenosa y el catéter venoso central. Todo paciente, una vez que es identificado con enfermedad renal crónica terminal y es candidato a diálisis, las garantías explícitas de salud refieren que durante los 3 meses tiene que tener realizada una fístula arteriovenosa para poder dializarse. Ahora, lamentablemente esto no siempre es así porque debido a la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica, los vasculares no dan abasto para poder realizarle la fístula a cada paciente. Por lo cual tienen que colocar, mientras tanto, un catéter venoso central, que por lo general puede ser subclavio, femoral o yugular, en el cual sirve como acceso para conectar las líneas. A través de estos accesos, venoso y arterial, se conectan ambas líneas que les mostré delante y se retira la sangre. Sin embargo, esto conlleva un gran riesgo para el paciente porque es una puerta de acceso permanente que tiene para infecciones con algún microorganismo, sobre todo si no mantiene una higiene correcta. Por lo cual no es la mejor medida. Sin embargo, hay pacientes que prefieren esta forma porque así no tienen que someterse a una punción 3 veces a la semana. Pero se evita llegar al catéter el menor tiempo posible. Por lo cual la mejor medida y la que también conlleva una mejor calidad de diálisis es la fístula arteriovenosa. Como pueden ver en esta foto, se representa a través de unos pequeños cototos que tienen bastante pulso. ¿Y en qué consiste la fístula arteriovenosa? En la conexión de una vena con una arteria.
por lo general es brachiocefálica o brachioradial. En este caso brachioradial. Se une la vena con una arteria y a través de este arco se introducen los trócares de diálisis. Un vascular realiza esta cirugía para conectar ambos vasos y tiene que madurar durante 3 meses para poder utilizarse para diálisis. Durante esos 3 meses el paciente no puede someterse a ningún trabajo físico o de tensión en ese brazo en el cual se realizó la fístula. Tampoco se debe puncionar con alguna otra aguja, no se pueden extraer exámenes de ese brazo en el cual presenta la fístula, no se puede tomar presión arterial a través de ese brazo, por lo cual es muy importante que ustedes logren identificar a través de una buena anamnesis, ya sea en el lugar que trabajen, los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si ustedes trabajan en atención primaria, le llega un paciente en el control cardiovascular, les dice que se dializa, ustedes le preguntan cómo se dializa, es principal, y si tiene fístula, porque ustedes van a tomar la presión arterial y no pueden tomar la presión arterial por el lado que tiene la fístula. ¿Por qué? Porque si esta fístula se somete a una presión fuerte, como de 200 milímetros de mercurio que aplica el manguito, esta fístula va a colapsar y se va a trombosar y no va a ser utilizable para la diálisis. Y como les dije, los vasculares están muy colapsados y hay muy pocos para poder realizar fístula, por lo cual el paciente obligatoriamente va a tener que ingresar a pabellón para que le coloquen un catéter y dializarse a través del catéter. Y van a ser días que el paciente va a perder, en los cuales no va a poder realizarse. Y eso es bastante grave porque consideren que una diálisis representa el 20% de la función del riñón. Y son solo 3 veces a la semana durante 4 horas. Por lo cual el paciente, la cantidad de horas de diálisis que tiene durante la semana es como lo mínimo para poder sobrevivir. Entonces, si ustedes logran realizar algún daño en esta fístula, le están quitando horas, la verdad, de vida al paciente en relación a su terapia. Y hago harto hincapié en esto porque, bueno, cuando yo fui alumno de esta universidad, lamentablemente una compañera nuestra en internado cometió el error de que no conocía el aspecto de una fístula. Probablemente era muy plana la fístula y quiso tomar un examen a través de esa y pasar un suero. ¿Qué es lo que ocurrió? Ella palpó al paciente, no le preguntó si tenía enfermedad renal crónica o si se dializaba ni nada. Sintió que tenía bastante pulso, por ende pensó que era una vena que era una buena vena y se le ocurrió pinchar ahí. ¿Qué pasó? Cuando uno pincha una fístula con una aguja que es muy pequeña, como una aguja número 21, por ejemplo, por lo general atraviesa 2 paredes de la fístula y esta colapsa y se trombosa y queda inutilizable. El paciente había recién tenido sus 3 meses de maduración y iba a empezar a utilizar su fístula. Por ende tuvieron que ingresarlo a pabellón para colocarle catéter, realizarle una nueva fístula, afortunadamente que se la pudieron realizar rápido y esperar otros 3 meses para poder ocuparla. Entonces es muy importante la anamnesis, consultar al paciente qué patologías tiene y si tiene enfermedad renal, independiente de la etapa que tengan, ustedes pregunten igual si se dializa, para saber si tiene fístula. Siempre consultar por la fístula. ¿Y ahora qué aspecto puede tener la fístula? Estos son los 2 aspectos más clásicos que uno puede ver en una fístula. Incluso hay algunas más grandes que esta, que parece una verdadera serpiente por debajo de la piel, ya que esta es una fístula que tiene un aneurisma. Esto suele ocurrir en pacientes que no cuidan bien su fístula. ¿Cómo? Realizando fuerzas. Por ejemplo, esta señora probablemente carga muchas bolsas, mucho peso con la fístula y eso produce una mayor cantidad de presión arterial, lo cual va ensanchando las paredes de la misma. Y si se fijan, queda bastante hinchada. Igualmente se puede dializar a través de esto, sin embargo hay que tener mayor cuidado porque sangran más al momento de retirar las agujas o porque es más probable que se puedan trombosar. Esta es una fístula que tiene un buen aspecto, es una fístula bien cuidada, por lo general se tiene que representar por 2 cototos, en los cuales se coloca la línea arterial y la línea venosa. Los estudios dicen que en realidad da lo mismo por cuál línea se puede pinchar
la arterial o venosa. Sin embargo, se prefiere colocar la arterial acá y la venosa en la parte superior, o más cercana a la anastomosis de la fístula. Pero es importante que conozcan el aspecto, como un leve cototo, que tiene bastante pulso, vibra si ustedes la palpan, y si la ocultan van a sentir lo que es un frémito, que es como un soplido que se siente, que son señales de una buena fístula, una fístula sana. Una fístula que no está sana, por lo general no emite mucha vibración y tampoco frémito. Así que es muy importante eso, esa valoración. Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas más frecuentes durante la hemodiálisis? Hipotensión, ya que ustedes van a estar retirando, como les dije, 300 cc de sangre por minuto. Entonces, someterse a esa inestabilidad hemodinámica produce muy frecuentemente hipotensión, la cual se controla, por lo general, ingresando sodio a través de la misma hemodiálisis. A través de las líneas hay una que está específicamente conectada a un suero, y ahí ustedes dan un poco de suero y se regula la hipotensión. Sin embargo, tienen que retirar esa cantidad de suero que están ustedes administrando. O sea, si el paciente está hipotenso y ustedes le administran 300 cc de suero, al tiro modifican la máquina para retirarle esos 300 cc de manera fraccionada. Los calambres. Esta es otra reacción adversa muy, muy frecuente, es la más frecuente de todas, y esto ocurre principalmente por el retiro muy brusco de potasio. El paciente en hemodiálisis o con enfermedad renal crónica retiene mucho potasio, por lo cual es común verlo con alguna rigidez, en sus músculos, y al ustedes estar retirando potasio de manera un poco abrupta, es común que genere calambres. Esto pasa sobre todo cuando se retira mucho volumen en la hemodiálisis. Es decir, por ejemplo, si el paciente, el mismo ejemplo, su peso seco es 70, llegó con 73 kilos a la diálisis y ustedes en vez de retirarle esos 3, le retiran 4,5, van a generar calambres sí o sí e hipotensión. La cefalea, esta reacción, bueno, junto con las náuseas y vómitos, es secundaria sobre todo en las primeras sesiones de hemodiálisis, debido al retiro muy brusco de volumen. Yo creo que nadie aquí está acostumbrado a que le retiren 300 cc de sangre por minuto, entonces esa reacción genera estos síntomas. La embolia gaseosa, si bien no es tan frecuente, pero es bastante grave, la verdad, ocurre cuando están mal conectadas las líneas. Por ejemplo, ustedes funcionaron a través de la línea venosa y la línea arterial, y la línea venosa, quedó mal cerrada, va a ingresar aire, y ese aire produce una embolia gaseosa. ¿Cómo se va a representar? Principalmente el paciente se va a sentir congestivo y ahogado. Así que es muy importante que al momento de la conexión revisen bien las líneas, que estén todo bien conectados. Y el choque anafiláctico puede ocurrir por la reacción al filtro de hemodiálisis. Como les mostré antes en la foto, el filtro de hemodiálisis es de un material que se llama polisulfona, y ese material puede ocasionar una reacción anafiláctica a los pacientes. O también la segunda consecuencia es que los filtros de hemodiálisis son reutilizables hasta 26 veces. No se ocupa un filtro diferente en cada terapia, por lo cual para esterilizar ese filtro se utiliza puristeril, que es un ácido bastante fuerte y concentrado. A veces cuando quedan restos de ese ácido en el filtro, puede ocasionar un choque anafiláctico. ¿Cómo lo van a evidenciar esto? Las líneas se van a tornar verdes. Si se fijan, el color normal obviamente de la sangre, aquí es color rojo, un poco más oscura, las líneas se van a tornar completamente verdes. Y eso es la reacción al ácido peracético y va a producir un choque anafiláctico en el paciente. Por lo cual es muy importante estar revisando siempre el color de las líneas. Ahora, con respecto a los cuidados generales de enfermería, no voy a ahondar en los cuidados muy específicos. Sin embargo, los cuidados generales, los principales es el tema del peso. Aunque ustedes no atiendan a un paciente en diálisis, pero lo vean en otro aspecto o en otro servicio, es importante que ustedes sepan si el paciente tiene enfermedad renal crónica, saber cuál es su peso seco.
que es el peso con el cual el paciente se siente bien. Y en relación a eso, ustedes van a saber inmediatamente cómo se va a comportar este paciente. Por ejemplo, todo paciente en diálisis va a saber su peso seco. Es algo que se lo tienen que aprender sí o sí. Supongamos que ustedes están trabajando en un servicio de cirugía, le llega un paciente en diálisis, él les dice que tiene un peso seco de ya 65 kilos. Al momento del control, ven que el paciente está pesando 69 kilos, ustedes ya van a saber que esos kilos extras que tienen le van a generar un cambio de hemodinámico. El exceso de urea en el paciente produce también alteraciones neurológicas, van a saber que va a andar más mañoso, más complicado, va a estar con alta tendencia a la hipertensión, por lo cual es muy importante manejar ese aspecto, el aspecto del peso seco. Otro aspecto importante, en este caso en la hemodiálisis, es el control hemodinámico. Los pacientes con enfermedad renal crónica por lo general tienen presiones arteriales de 170 con 90 o 180 con 110, por lo cual si ustedes atienden a un paciente que tiene esas presiones en un control cardiovascular, no se asusten, no piensen que está con una crisis hipertensiva, porque si él tiene enfermedad renal crónica es muy común que tenga esas presiones. No es lo correcto. Eso significa que probablemente el paciente no está llevando una dieta adecuada, pero sin embargo él logra tolerar esas presiones. Otro aspecto importante durante la hemodiálisis es controlar los mismos signos vitales cada 30 minutos. El impacto hemodinámico que tiene una hemodiálisis es bastante alto, por lo cual cada 30 minutos tienen que controlar los signos vitales, corroborar el color de las líneas, corroborar que no hayan burbujas ingresando a través de la línea venosa y por sobre todo corroborar el estado propio del paciente, que él les diga cómo se siente. Si tiene calambre, le duele la cabeza, tiene náuseas, todas esas cosas se pueden regular a través de la máquina, una vez que ustedes la aprendan a conocer. ¿Algún otro aspecto a considerar en este caso? El paciente en hemodiálisis es bastante complicado, la verdad, en relación al trato que se tiene con él. Como les dije, una cantidad excesiva de urea en el paciente provoca daños neurológicos, por lo cual los pacientes no son tan amigables todo el tiempo. Y en ese sentido ustedes tienen que estar súper atentos a eso. Y es bastante común. Tienen que estar abiertos de mente de que el paciente a veces no va a llegar muy simpático, no los va a saludar, y eso es bastante frecuente, y no tienen que tomárselo a la personal. Igual hay que comprender la situación de él, que tiene que estar 4 horas durante 3 veces a la semana, tiene que viajar probablemente, si viene del campo, 1 hora para dializarse 4, y después 1 hora de vuelta, entonces todo eso genera un estrés constante en el paciente, y va a ser así de por vida hasta que logre conseguir un trasplante, por lo cual es bastante importante. Ahora, con respecto a la peritoneodiálisis, que es la segunda diálisis más frecuente, sin embargo es bastante más infrecuente en relación a la hemodiálisis. Según estudios, esta es el mejor tratamiento dialítico que hay, sin embargo no se aplica tanto porque conlleva un autocuidado del paciente que lamentablemente en nuestra cultura no está muy implementado. O sea, a pesar de que el modelo de salud ha cambiado, seguimos manteniendo esta actitud paternalista en los pacientes, por lo cual están acostumbrados a que el personal de salud esté preocupado de ellos, más que ellos preocuparse por sí mismos. Y este tratamiento de peritoneodiálisis, el propio paciente tiene que realizarse su terapia. Por eso que es bastante distinto. ¿En qué consiste? Se ingresa un líquido de diálisis a través de la cavidad peritoneal, se mantiene, durante unas 4 o 6 horas en la cavidad peritoneal y posteriormente se extrae. Es súper sencillo. Conlleva harta técnica aséptica que es rol de enfermería enseñárselo al paciente, pero una vez que lo aprende es bastante sencillo. Ahora, tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, el paciente puede ingresar el líquido, dejarlo actuar durante 12 horas durante la noche y retirarlo en la mañana. La principal diferencia es que también es todos los días, no puede saltarse ninguno. No es como la hemodiálisis, que es 3 veces a la semana durante 4 horas.
No, la peritoneodiálisis tiene que ser todos los días. ¿Por qué? Porque filtra los desechos, pero de una manera más lenta, por ende tiene que ser mayor cantidad de horas, más consecutivamente. Sin embargo, esta es la que proporciona mejor calidad de vida, ya que el paciente tiene más autonomía, más consciente de su estado, se preocupa más por su estado nutricional, y como les digo, conlleva una gran responsabilidad de parte del paciente, que por lo general lo logran aceptar. Sin embargo, ingresar a este medio, a esta terapia, a los pacientes les causa mayor temor. Como les dije, la peritoneodiálisis tiene el mismo principio técnico que la hemodiálisis. Se ingresa un líquido que es isotónico en relación a los desechos que contiene la sangre, y a través de la membrana peritoneal se realiza la filtración. Van pasando las moléculas y se van equilibrando. Bueno, la diferencia igual con la membrana peritoneal es que los poros son de diversos tamaños, hay poros pequeños y poros más grandes, los cuales pasa agua, otros solutos, moléculas de menor tamaño, etcétera. Pero sin embargo se regula mucho mejor y se pierden menos desechos que el cuerpo necesita. Es decir, hay menos pérdida de vitamina B, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto? A través de pabellón se ingresa un catéter peritoneal que va a ser permanente en el paciente. Va a estar siempre ahí, el cual él tiene que preocuparse todos los días de limpiarlo con suero fisiológico. Después de un tiempo puede tenerlo al descubierto. Simplemente el catéter tiene que permanecer adosado con alguna cinta para que no esté colgando, pero lo va a tener permanentemente. Y va a realizar su terapia de diálisis. Se ingresa el líquido y se aloja en la cavidad peritoneal, y el traspaso se va haciendo de manera lenta y duradera. En la región, el principal método de peritoneodiálisis es a través de esta máquina, que es una cicladora. Se mantiene aquí una bolsa que es el líquido dialítico, y esta máquina lo que hace es infundir pequeñas cantidades de líquido peritoneal cada 5 minutos. El paciente puede estar durmiendo, por lo general se hace de noche, se va ingresando líquido a poco y lo va extrayendo y lo va desechando en este bidón. Cabe mencionar que todo este tratamiento es financiado por el Estado, y son las enfermeras, en este caso del programa peritoneal, las que tienen que ir a dejar el líquido a la casa. Por lo general se va a dejar una vez al mes un lote grande de varias cajas, y así el paciente solito se va dializando. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas más comunes en la peritoneodiálisis? La principal es la peritonitis. Si el paciente no es consciente de la higiene y de la técnica séptica que tiene que llevar, es común que se infecte el catéter, y una vez que se infecta el catéter, produce una infección del peritoneo, lo que va a conllevar a una peritonitis. ¿Cómo se puede evidenciar esta? El líquido que se retira a través de la cavidad peritoneal debe ser transparente. Una coloración media amarillenta, pero debe ser transparente. Sin embargo, el líquido turbio indica que hay una infección o que está cursando con una peritonitis. Por ende, el paciente, como se le va a explicar y se le va a educar, al momento de él retirar su líquido que lo dejó actuar durante la noche y va a ver que es turbio, tiene que acudir al tiro de enfermería para administrar vancomicina a través del mismo catéter, y listo. Suena bastante grave, es grave de hecho, pero es muy fácil de tratar y ya tienen manejo las enfermeras con respecto a eso. Los otros síntomas es fiebre y cefalea, que son los iniciales a una peritonitis o a una colonización del catéter, y los calambres, que es lo mismo como les dije. Si el paciente, por ejemplo, ingresó más líquido a la cavidad peritoneal del que le corresponde, va a producir una mayor extracción de potasio y va a producir calambres. Aquí hay otro ejemplo de un paciente en peritoneodiálisis. Los cuidados generales de enfermería en este caso son muchos menos que los que existen en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque el paciente realiza su propia terapia, así que el rol de enfermería aquí principalmente sería educativo. Enseñarle todo, en qué consiste todo el proceso de peritoneodiálisis, paso a paso, cómo se tiene que lavar las manos, cómo se tiene que colocar guantes si es que los tiene,
cómo tiene que desinfectar el catéter, colocar la bolsa. El otro aspecto importante a considerar por parte de enfermería es la nutrición. Si bien obviamente es un rol específico de la nutricionista, son ustedes los que tienen que decirle cómo se tiene que alimentar el paciente. Los alimentos también se pueden dializar. Por ejemplo, las papas contienen un alto contenido de potasio y fósforo, por lo cual un paciente en diálisis tendría que consumir una porción muy pequeña de este alimento. Pero para poder consumirlo más tranquilo, puede darle un doble hervor y a través de eso puede alimentarse o puede saciar un poco sus ganas de comer ciertos alimentos. Entonces, todos esos son los roles de enfermería principales, pero sin embargo, la gestión principal que realiza la enfermera y enfermero son los roles de gestión, de proporcionarle al paciente los insumos y corroborar en un control mensual cuánto está pesando. En ese mismo control mensual se le pide al paciente que se dialice enfrente para ver cómo está haciendo la técnica. Así que eso. ¿Qué otros aspectos a considerar? ¿Qué dicta el decreto 45? El decreto 45 es la norma sanitaria que regula los centros de diálisis del país. Sin embargo, bueno, hay muchos aspectos que se regulan en este decreto, tal es la cantidad de máquinas de diálisis que tienen que haber en un centro, todo, la distancia. Sin embargo, hay dos artículos que me llamó la atención mencionar acá, que es el artículo 11, que refiere que las enfermeras de atención directa, con capacidad teórica y práctica de 3 meses de duración certificada por el director técnico de un centro de diálisis, o estudios de diplomado o posgrado realizados en universidades reconocidas con el Estado con la certificación correspondiente. Es decir, que si ustedes quieren trabajar en un centro de hemodiálisis, deben contar con al menos una práctica teórica, o sea, teórica y práctica de 3 meses, al menos, y si quieren trabajar en peritoneo diálisis, con una capacitación de al menos 1 mes. Actualmente, con la cantidad de pacientes en hemodiálisis que estamos teniendo, se requiere bastante personal, más sobre todo con la situación de pandemia que estamos viviendo, por lo cual en los últimos meses han ingresado enfermeros a trabajar a la unidad de hemodiálisis, siendo capacitados en el instante durante 3 meses y posteriormente trabajando en el lugar, sin la necesidad de hacer un diplomado o posgrado. Pero esto es lo que indica la norma. Las enfermeras de peritoneo diálisis tienen que tener al menos 1 mes. Esto no necesariamente tiene que ser con algún posgrado. Pueden ingresar a la unidad de peritoneo diálisis de algún hospital y los capacitan en el mismo lugar. Porque como les dije, hay menor rol en relación a la hemodiálisis. O sea, aquí hay una función más educativa y administrativa. ¿Qué es lo que indica el artículo 12? En hemodiálisis, cada enfermera o enfermero tiene que atender a un máximo de 6 pacientes, o 3 pacientes pediátricos, o un paciente en diálisis móvil. En todos los centros de diálisis, entonces, un máximo de 6 pacientes, en los cuales ustedes tienen que estar cada 30 minutos controlando sus signos vitales, corroborando que se estén dializando de manera correcta, que no tengan alguna inestabilidad o alguna reacción adversa de las que les dije. Y en caso de peritoneo diálisis, puede estar a cargo de un máximo de 30 pacientes adultos o 15 pediátricos. Como les dije, como hay menor función en el lugar, puede adoptar mayor cantidad de pacientes. Esta es la curva de crecimiento de pacientes en hemodiálisis en Chile, como pueden ver desde 1982 a 2018. Y si consideramos lo que vamos del 2021, la cantidad de pacientes es bastante alta. Por lo cual es urgente la necesidad de enfermeros que tengan la capacidad de trabajar en estas áreas. Sin embargo, aún sigue siendo poca. Por eso que el llamado también es a que se interesen en esta área, puedan realizar alguna especie de posgrado, capacitación, en el mismo, porque hay bastante trabajo en lo que respecta a las diálisis. Este es el campo laboral que tenemos actualmente en la región. Estos son todos los centros de diálisis que existen y se van a seguir abriendo más centros de diálisis. Actualmente está el centro de diálisis del complejo asistencial de Padre Las Casas, que falta solamente que tenga la aprobación sanitaria para que pueda abrir. Y se van a construir otros 2 centros de diálisis por parte de la cadena Nefrocare, que es la principal en Chile, por lo cual tenemos bastantes centros de diálisis más que se van a seguir abriendo. Esto sería con respecto a lo que es la terapia de hemodiálisis.
Muchas gracias, chicos. Cualquier consulta me la indica. Gracias, Sebastián. Tenemos algunas consultas. Las voy a ir leyendo, ¿te parece? De acuerdo, digamos, al orden en que se fueron generando, que fue, digamos, a lo largo de tu presentación y de lo que tú ibas contándole a los chicos. ¿Ya? Tenemos acá a Catalina Pizarro, Ya. quien dice hola, ¿ya? Tiene una pregunta y dice, ¿puede existir que un paciente se encuentre en desnutrición o que baje de peso de una sesión a otra? De ahí, ¿cómo se determina cuánto dializar? Sí, buena pregunta. Suele ocurrir también que el paciente a veces llega con menos peso que la sesión anterior o que su peso seco. El mismo ejemplo de los 70 kilos, que es su peso seco, y llega a dializarse con 63 kilos, 62 kilos, es decir, un estado desnutritivo. En este caso lo que se dializa es cero. Solamente se depura, pero no se hace extracción de líquido. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, como expliqué yo, en la diálisis se utilizan la difusión y la convección, en la cual con la convección nosotros retiramos el exceso de líquido y con la diálisis retiramos el exceso de proteínas y moléculas que están en el cuerpo de manera... Entonces, en este caso, los pacientes con desnutrición solamente se depura la sangre, pero no se extrae líquido. Y obviamente hay que reforzar ahí el estado nutricional del paciente y revisar su dieta. Perfecto. Ahí está su respuesta, señorita Catalina. Javier, por otro lado, Javier Espinosa dice, ¿cuánto tiempo demora en madurar una fístula arteriovenosa y cómo actuar frente a infecciones de catéter venoso central frecuentes con sus respectivos cambios? Ya, el tiempo de maduración de una fístula son 3 meses. Idealmente, ojalá sean 4, pero lo que dicta la norma son 3. Y con respecto al actuar frecuente de infecciones, en este caso se utiliza, perdón, ya ahí, en este caso se utiliza un catéter venoso transitorio, mientras el catéter venoso central se le hace una inyección de antibiótico. Se bombea antibiótico en cada sesión y se le pide al médico que instale un catéter transitorio, que se lo voy a instalar en media hora. Así que, y mientras tanto ahí se dializa. Si el catéter sigue presentando infecciones recurrentes, se retira en pabellón y se instala otro catéter tunelizado. Sebastián, te hago una consulta con respecto a lo que tú mencionabas, dando respuesta un poco a Javier. Estas dosis de antibiótico, una prox general más o menos, ¿cuánto bombardeo, de acuerdo a tu utilización de vocabulario, se hace para poder lograr, digamos, salir del... ¿O eso es muy relativo? No, es tal cual como el tratamiento de 7 días de un antibiótico común, pero se realiza el bombeo a través del catéter. Por ejemplo, si un paciente tiene que estar con 500 miligramos de, no sé, a ver, por darte un ejemplo, de amoxicilina, ya esos 500 miligramos se tienen que introducir en cada sesión, pero de manera, bombeándolo a través del catéter, durante 7 días. Perfecto. Ya, gracias. Por lo general se utiliza vancomicina. ¿Por lo general qué, perdón? No te Se utiliza vancomicina. Vancomicina, gracias. Perla pregunta relacionada, ¿no es cierto?, a la UF de volumen. ¿Cuánta es la cantidad que se puede retirar en un paciente en una sola sesión? La cantidad a retirar es la diferencia que tiene en relación a su peso seco. Así que, pero siempre, por lo general, tiene que ir en relación a lo que tolera el paciente. Porque, como les dije antes, si un paciente llega con 6 kilos por sobre su peso seco, no va a tolerar esos 6 kilos de extracción. Por lo cual hay que sacarlo de manera fraccionada. Se retiran 3 y la próxima semana, si llega con otro aumento, se van retirando otros 3, 300 y así. Hay que hacer un juego matemático de ir pudiendo sacar de manera fraccionada. Así que la máxima cantidad está determinada solamente por la tolerancia del paciente. Un paciente con mayor cantidad de peso va a tolerar obviamente mayor extracción. Perfecto. Acá Natalia, no sé si no lo escuchó, a mí justo me pasó un poco lo mismo, pero dice, ¿por qué se producen las embolías gaseosas? La embolia gaseosa, la causa principal es que las líneas no estén bien conectadas. Entonces, por ejemplo, yo dije, está la línea venosa y la línea arterial. La línea arterial, por la cual se extrae la sangre,
Hay una cámara que tiene la diálisis que es un cazaburbujas, en el cual se retiene todo el aire que se va atrapando en la succión. Sin embargo, cuando se introduce la sangre, puede que la conexión de la aguja con la fístula tenga un espacio entre medio, o la aguja no esté bien conectada a la línea, y por ahí ingrese aire y se produce embolia gaseosa. Perfecto. Lo voy a mostrar después en un video. Ya, súper. Ya. Después dice, ¿qué hacer si hay burbujas en la línea o ingresan al paciente? Hay que suspender la diálisis, detenerla momentáneamente y revisar las conexiones. Hay que revisar cada fragmento de la línea que no tenga alguna fisura, por ejemplo, porque las líneas también son reutilizables. Tienen una máxima reutilización de 26 veces, por lo cual hay que revisar que no tengan fisuras ni nada. Así que en ese caso, si hay burbujas que están ingresando al paciente y todavía no causan ninguna reacción en él, suspender la diálisis y revisar cada aspecto de esta. Si es que no se encuentra nada, cambiar completamente el circuito. Ok. Siguiente, dice, esta es una pregunta como más general a la actualidad. ¿Cómo lo hicieron los pacientes que se dializaban al inicio de la pandemia? ¿Cómo se manejó, digamos, el tema, digamos, con toda la situación? Y después, digamos, tiene como una segunda pregunta, si están viendo algunas consecuencias debido, digamos, a lo mejor un posible retraso, producto, digamos, del tema de la pandemia, sobre todo ya pensando en el año pasado, me imagino. Sí, no, súper buena pregunta. Yo, de hecho, esa es parte de mi función en la Seremia de Salud, y es algo que todavía se está viendo. Efectivamente, los pacientes al inicio de la pandemia, bueno, el horario, la cantidad de horas tiene que ser 4 horas de diálisis, siempre. No puede ser menos. Eso es lo que se tiene calculado para que el paciente pueda tener una buena calidad de vida. En este caso, al inicio de la pandemia, los pacientes se dializaban 3 horas un cuarto, 3 horas 20. Y esto tuvo consecuencias. Lamentablemente también hubo una baja calidad de vida en muchos pacientes, fallecieron algunos también, sumado a las comorbilidades que traían. Y ¿cuál es el manejo que se tuvo? Es obviamente aplicar todas las medidas sanitarias posibles durante la diálisis. Un paciente que está con COVID y que tiene que estar en aislamiento, tiene que también salir de su casa para ir a la terapia, por lo cual se implementó un furgón el cual lo lleva de manera exclusiva a su terapia. Hay un centro de diálisis exclusivo que está dializando a los pacientes COVID, que es el centro de diálisis Araucanía, el cual se implementaron todas las medidas lo más estrictas posibles para poder dializar a este paciente separado de los otros pacientes que no tengan COVID. Claro, y como te digo, como las consecuencias es que muchos pacientes, tuvimos una reunión con el comité nefrológico que reclamaron que sus exámenes se vieron alterados posteriormente porque tuvieron menos horas de diálisis. Y es algo que todavía se está manejando y todavía está latente, o sea, todavía está muy fresco. Por eso que es muy buena pregunta, porque es algo que todavía lo estamos viviendo. Claro. Así que lamentablemente no hay nada que hacer porque el colapso sanitario afectó a todas las ramas, entonces por el momento hay que aguantar. Después Catalina, gracias. Después Catalina dice, Pizarro nuevamente, ¿qué pasa con el manejo del catéter peritoneal? Una vez que se infecta, por ejemplo, por mal manejo de la técnica séptica, ¿se puede reemplazar o queda inutilizable, como la fístula? No, si es por infección, se puede seguir utilizando. Basta con las dosis de vancomicina y el catéter queda libre nuevamente. Pero lo que sí ha ocurrido es que a veces el paciente, al sacarse la ropa, por ejemplo, la polera, se tira el catéter y se lo saca completamente. Y ha pasado que pacientes llegan con el catéter peritoneal en la mano. Y eso es grave. Ella tienen que ingresar lo más rápido posible al pabellón para introducir otro nuevo catéter. Pero si se infecta, basta con que se desinfecte y listo. Perfecto. Acá la colega Claudia Orellana Reyes te pregunta, Sebastián, ¿cuáles son tus actividades en relación a la vigilancia epidemiológica de los pacientes en diálisis? Dice, esta vigilancia epidemiológica se encuentra integrada al Sistema Nacional. ¿Se encuentra integrada al Sistema Nacional? No, la vigilancia epidemiológica en centro de diálisis es algo que se está aplicando solamente bueno, desconozco en cuántas más regiones, pero al menos Biobío y Los Lagos no se aplica. Se implementó en octubre del año pasado, de la cual estoy a cargo, y las actividades principales son las visitas consecutivas a cada centro de diálisis a verificar las normas sanitarias que se estén cumpliendo
sobre todo con las medidas de aislamiento en pacientes que son contacto estrecho o caso confirmado. Ahora, también lo que se regulariza es que tengan todos los protocolos al día en caso de que un paciente, por ejemplo, tenga síntomas. ¿Qué hizo el centro de diálisis si el paciente refiere que tiene síntomas de COVID? Ya, entonces establecemos un protocolo en el cual corroboramos que se tomaron las medidas adecuadas, se testearon a todos los pacientes. Otra de las actividades que realizamos nosotros es realizar las búsquedas activas mensuales. Ahora que tenemos más recursos, la verdad, estamos realizando búsquedas activas cada 14 días. Es decir, 2 veces al mes, en cada centro de diálisis, de manera de poder pesquisar con mayor frecuencia los casos positivos. Y afortunadamente tuvimos una favorable baja de pacientes con coronavirus en los centros de diálisis. Otra de las actividades es proporcionar el transporte exclusivo a los pacientes que tengan coronavirus o que sean contacto estrecho, para que no se mezclen con pacientes que, porque bueno, muchos pacientes de diálisis viajan juntos de una comuna, por ejemplo de Melipeuco, se vienen a dializar a Temuco. Entonces lo que nosotros proporcionamos, junto con el servicio de salud, es un furgón que traslade exclusivamente al contacto estrecho o al caso confirmado. Ya, muchas gracias. Perla pregunta, ¿hay algún requerimiento específico o excluyente para tener un catéter venoso central o fístula arteriovenosa? Aparte que se hace las mujeres embarazadas, si se tiene alguna de estas. Ya, específico o excluyente para tener un catéter venoso central son los malos accesos. Por lo general, siempre se puede una o la otra, o es fístula o es catéter. En caso de que el paciente ya de verdad tenga muy malos accesos de cualquier manera, lo ideal es que sea una peritoneodiálisis, pero es bastante poco probable porque por lo general un paciente que tenga un mal acceso a catéter va a tener la posibilidad de realizar peritoneodiálisis y viceversa. Entonces, no, al menos yo no he encontrado alguna incompatibilidad con cualquiera de ambas terapias. Así que, en este caso, requerimiento específico excluyente para tener catéter venoso central es un netamente mal acceso venoso o infecciones a repeticiones de su propio catéter. En caso de las mujeres embarazadas, buena pregunta, las mujeres embarazadas también tienen otras frecuencias de hemodiálisis. Si es en el caso de hemodiálisis su pregunta, se tiene que dializar mayor cantidad de horas, más veces a la semana, considerando que tiene otro organismo creciendo que también necesita de su soporte. Así que en este caso se cambia la cantidad de horas de terapia de hemodiálisis en relación a lo que indique el médico, en relación a lo que indiquen sus exámenes y a la cantidad de semanas que tenga. Ya, súper. Entonces, Javier pregunta, ¿cuál es el manejo de la hipoxemia por parte del personal de enfermería que pueda ocurrir en una hemodiálisis? Mira, es poco frecuente la hipoxemia. En este caso, bueno, todos los centros de diálisis cuentan con carro de paro, todo el equipamiento preciso para tratar. Sin embargo, lo principal es retornar al paciente. En caso de hipoxemia, lo principal es retornar completamente al paciente. Retornarle su volumen que tiene todo circulando en el circuito e ingresar una cantidad de suero para retornar a su estado hemodinámico. Posteriormente, no se realiza mayor manejo más que ese y trasladarlo a un hospital. Así que ese sería como el manejo básico. Claro. Incluso en caso de paro de un paciente se realiza un soporte vital básico y todo lo demás se realiza fuera del centro. Perfecto. Y la última, Catalina cuenta aquí un poquito un caso de un paciente joven, dice que había tenido un trasplante renal hace meses. La cosa, dice, es que el paciente dejó los medicamentos inmunosupresores y volvió al hospital con diálisis recurrente. En ese caso, por ejemplo, ¿hay posibilidad de volver a gestionar trasplante o de lleno tendrá que vivir, dice, con diálisis de por vida? O sea, claro, por supuesto que puede nuevamente ingresar a la lista para recibir otro riñón. Sin embargo, las probabilidades son bajísimas. Por lo cual, obviamente, tendría que seguir en diálisis y ahí es simplemente esperar. La frecuencia, hay gente que tiene suerte que por ejemplo, rechazó el primer riñón, vuelve a postular y afortunadamente al poco tiempo después le vuelve a salir otro riñón. Pero eso está netamente dado por las compatibilidades
inmunológicas que tiene el paciente, histoinmunológicas que tiene el grupo sanguíneo, todo eso se va refiriendo. Entonces, es mucha suerte, la verdad. Ya, Sebastián, mira, esas serían entonces las preguntas ahora que tú vas a... Ah, mira, por ahí apareció justo otra. La lista de trasplante es súper larga. Yo tuve un tío que estuvo como 30 años con diálisis, dice la Natalia. Perdón, la Natalie. La Natalie Claro. Reyes. Estaba aportando ahí con respecto a lo que tú comentabas. Hay pacientes que, claro, es común ver en el centro de diálisis pacientes con más de 30 años en terapia. Y como te digo, un paciente de, por ejemplo, 50 años con múltiples patologías no va a ser prioridad en una lista para trasplante. Obviamente va a estar primero la gente joven, sin comorbilidades y con un grupo inmunológico más compatible. Entonces, es bastante poco probable que si después de 30 años no salió, es probable que no salga después tampoco. Pero eso, como digo, no está velado por un comité que revisa eso. Mira, ahí Javier algo, pero no sé si la pregunta es un poco más específica porque solo menciona que le surgió, digamos, una duda con respecto al desequilibrio electrolítico en relación a la hiperpotasemia, pero no sé si es algo específico en la duda. Ahí quedó como un poco amplia quizás la pregunta. Sí. No sé cuál será la duda. Sí, a lo mejor podemos ahí ver si la desarrolla un poquito más, mientras a lo mejor tú podrías compartir el video que mencionaba, Sebastián. Ya. ¿Sí? Sí, a ver, voy a abrirlo. Ya, ¿se logra ver? ¿Se logra ver el video, no? Sí, sí. Ya, aquí en este caso, bueno, la enfermera va a practicar con un fantoma. En este caso, bueno, ya obviamente se tiene que limpiar bien sus manos, perdón, desinfectar su área de trabajo. En este caso específico, este centro de diálisis contiene un kit con todos los elementos a utilizar, pero eso no, obviamente no es la realidad nacional. Pero básicamente lo que les quería mostrar es el procedimiento a grandes rasgos, en este caso simulando que el paciente tiene una fístula. La enfermera al inicio del video obviamente controla los signos vitales, el peso ya lo tiene registrado porque cada paciente antes de ingresar a la unidad hay una pesa en la cual se anota. Se desinfecta el área, se deja actuar el alcohol. Los pacientes antes de ingresar tienen una rutina, ellos se pesan y pasan a un lavafístula que tiene una llave especial donde ellos se lavan la fístula con agua y jabón y se la secan posteriormente. Posteriormente la enfermera igual aplica alcohol ahí para desinfectar. Y aquí en este caso se ocupan los trocar, que son el número 15, la aguja a elección. Tiene que ser una aguja ancha, primero por la extracción de volumen que se retira, y segundo porque proporciona mayor estímulo a la fístula. Si se utiliza una aguja muy fina, no se estimula y además es más probable que se trombose. Es como una verdadera extracción, como una transfusión. Obviamente como un fantoma no se puede funcionar. Pero ahí coloco la línea, la primera línea, y posteriormente el segundo trocar. Y ahí se conectan, ahí simuló que introdujo heparina, porque se basa heparina al inicio de la diálisis, como pueden ver, va mezclada con suero, aproximadamente unos
entre 20 o 10 cc de suero para heparinizar, y posteriormente en la máquina misma se proporciona otra cantidad de heparina para mantener. ¿Pueden ver este segundo video? Sí, lo estamos viendo. Ya. Y ahora es el retiro, o el retorno, que también se llama, en el cual se devuelve todo el volumen que queda en las líneas. Una vez que el paciente ya se retornó, se pasa un poco de suero para no dejar sangre en el circuito, y se retira tal como fuera una vía venosa. Y aquí el paciente tiene que presionar aproximadamente unos 2 o 3 minutos su fístula para que se logre hacer el tapón plaquetario. Considerando que tuvo bastante heparina en el cuerpo, por lo general demora en coagular. Luego se saca, se revisa que no esté sangrando y se coloca un parche para que se pueda retirar. Bueno, en la realidad obviamente no siempre hay partes hemostáticos, así que se deja un algodón por lo general. Y en caso de el catéter, la situación es más sencilla, pero tiene que tener mayor precaución de no contaminar. En este caso, el mismo procedimiento con su bandeja. El procedimiento tiene que ser asistido, en este caso, por un técnico o una técnica, la cual le va a ir proporcionando los insumos. Se protege la cabellera del paciente. Bueno, esto es lo que debiese ser lo ideal, la verdad, porque obviamente no en todas partes es así. Voy a ir adelantando. No. Ese no lo estás compartiendo, Sebastián, el último, si estás hablando del catéter venoso central. Solo te escuchamos y te vimos a ti, digamos, pero no el video. ¿Pueden ver ahí? Ahora sí. Ya. Ya voy a retroceder. Ya, entonces, como les decía, la técnica va proporcionando todos los materiales, se descubre el catéter del paciente con la mayor técnica posible para que no se contamine. Cabe mencionar que estos catéteres, y bueno, todos los catéteres en realidad tienen que quedar con heparina para que no se coagulen y se sellen. Es que en este caso carga la jeringa con heparina, la misma heparina que se coloca en la fístula, pero ahora se pasa a través del catéter. Se hace una limpieza. En algunos centros se ocupa povidona todavía. Los centros de diálisis de Fresenius, la verdad, son súper protocolares con los procedimientos, así que por eso que tienen tanto paso y todo en orden. Voy a ir adelantándolo un poquito para no... Ya, aquí está retirando supuestamente la heparina que queda guardada en el catéter, para posterior introducir heparina recién sacada del frasco. Hace un bombeo y la introduce. Y ahí supuestamente conectó la línea arterial. Y ahora lo mismo con la venosa. Retira, aquí extrajo la heparina que queda restante, no es necesario heparinizarla. Ya es aquí donde ocurren por lo general las embolias gaseosas, cuando en esta parte que se conecta con la línea venosa no se cierra bien y queda a veces a medio cerrar o queda torcido. Entonces es aquí donde ustedes van a ir viendo que pasan burbujas.
Así que en ese momento ustedes clampean la línea, detienen la diálisis y revisan. Revisan que esté bien apretado o que no tenga sello, que no se haya roto el catéter. Ahora, la desconexión de catéter es lo mismo en el caso como si fuera la fístula. Ahí se deja cerradito mientras el paciente se dializa las 4 horas. Ya. Eso sería. ¿Habían hecho una pregunta por aquí? Ahí parece que Javier Sí. había complementado. Ya, respecto al desequilibrio electrolítico, el manejo y actividad de enfermería, mira, no quise profundizar mucho en eso porque el manejo es bastante fácil en relación, porque se maneja todo desde la máquina de diálisis. Entonces, cuando tú sepas manejar la máquina de diálisis, tiene todos los parámetros. Tú puedes regular la cantidad de sodio, potasio, de calcio, todo eso se regula. Tú ingresas los parámetros adecuados y se regula. Entonces, en ese sentido es bastante sencillo. El paciente tú lo vas a evidenciar con un desequilibrio electrolítico en relación a su estado hemodinámico. Por ejemplo, si está muy hipertenso, significa que está muy alto en sodio, por lo cual tú en la máquina lo regulas y disminuye la cantidad de sodio menor a 140 miliequivalentes. Son valores que tú después vas a ir aprendiendo. Si tiene calambres, entonces probablemente el paciente esté muy alto en potasio y la extracción de potasio sea muy alta a través de la máquina, por lo cual lo regulas también en aproximadamente 4.000 equivalentes. Entonces, el manejo de enfermería es básicamente eso, es el manejo de la máquina en sí. Ahí está entonces. Perdón. Claro, no quise profundizar tanto más porque tiene que ver mucho el manejo de la máquina. Entonces, Claro. los cuidados adecuados que tienen que saber ustedes es como a nivel general, hasta que ustedes ya aprendan a utilizar la máquina. Así es. Bueno, Sebastián, no hay más dudas. Queríamos agradecerte tu presentación, tu tiempo. Gracias por regalarnos, digamos, esta charla, esta información para nuestros estudiantes, para los colegas en general. Estamos súper agradecidos, digamos, de que hayas querido participar con nosotros. Sí, por supuesto. También es algo nuevo para mí. Es la primera charla que he dado, así que también me sirve mucho. Espero que haya estado a la altura, que hayan quedado claras todas las dudas también. Como les dije, igual es un mundo aparte que da para muchas clases más, así que tuvimos que hacerlo bastante rápido en relación a la cantidad de información que hay. Hay muchos temas, el agua también, me faltó explicar. El paciente de diálisis ocupa 120 litros de agua en cada sesión, entonces no es cualquier agua y hay otros y muchos manejos más de enfermería, que es un mundo aparte, así que quise hacerlo lo más resumido posible para que puedan entenderlo los chicos y que se interesen en introducirse en esta área. Bueno, Carolina Escalona tiene levantadita su mano, quiere decir algo, y bueno, además de eso ahí te están dejando muchos mensajes, porque van dirigidos digamos, a la charla, y a ti, Sebastián, donde agradecen el tiempo, muy buena la charla, interesante, ¿ya? Motivadora, en fin, hay varios comentarios, así es que gracias, chiquillo, y dejo a Carolina que quiere decirnos algo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me parece que no los había podido saludar. Sebastián, solo agradecerte tu disposición. Muy interesante todo lo que nos planteas hoy día. Como dices tú, esto es un mundo quizás un poco más, o quizás que no tratamos mucho directamente en la universidad, pero tú a través de tu experiencia efectivamente nos has transmitido mucho conocimiento y muchas ganas por seguir indagando en esto. Así que yo solamente me sumo a los agradecimientos que están apareciendo en el chat, que ya dio Ceni. Y bueno, como cuando hablamos hace un par de días, o ayer más bien dicho, es muy grato poder verlos tan empoderados de su rol como enfermeros. Así que un gran abrazo y espero que quizás más adelante podamos seguir haciendo algunas otras cosas. Y un saludo para todos. Gracias, Ceni. Muchas gracias, igual. Gracias a todos por participar, gracias, Sebastián, muchas gracias.
No, gracias a ustedes también por la oportunidad y como les digo, la invitación es a los chicos a que se interesen una vez que ya salgan de su carrera, a ingresar a este mundo nuevo que tiene muchas actividades a realizar y que tiene mucho campo también. Así que eso. Así es, les deja ahí una tarea a nuestros futuros colegas para ver si, ¿no es cierto?, les interesa este campo, digamos, como dices tú, que además requiere digamos, de especialistas. Nada, pues te vuelvo a agradecer y espero que estés bien, que tu fractura pronto también se recupere. Ya, muchas gracias, aquí estamos. Chao, Sebastián, que estés muy bien, gracias. Chao, chicos, que estén Gracias. bien. Chao, colegas, gracias.